Vamos a seguir viendo, bueno, vamos a cambiar un poquito el chip de HTML y nos vamos a pasar a Mongo. Hola. Control L. Bien. Estábamos viendo el día de ayer estábamos hablando un poco acerca de las bases de datos y cómo se conforman en MongoDB. Y les decía que estando ya en la terminal, para poder entrar, lo único que tenemos que hacer es escribir en MongoSH, que es para entrar a la terminal, y ahí ya les aparece la información. Es creo que la misma información que le aparece a usted. Sí, es. Sí, entonces, de hecho, les va a aparecer alguna información probablemente porque no tenemos protegido Mongo. Eso lo vamos a ver más adelante, la parte de la seguridad. Pero por el momento nada más vamos a trabajar justamente con las bases de datos. El día de ayer vimos de que cuando nosotros entramos a Mongo, normalmente lo primero que nos muestra es el nombre de la base de datos original, que sería en este caso test. Y desde ahí ya podemos empezar a operar. ¿Cuál es el comando para mostrar la base de datos? Show DBS. Para ver cuál está activa. ¿Cuál aparece aquí? Es Mongo, perdón, System, sudo systemctl. No, ctl. C. No, ahí está control C. No, sudo systemctl con C. Espacio. Después de ctl, espacio status. No pude. No, entonces debería de sudo. No, en lugar de status, póngale status. Y ahora sube otra vez. En lugar de. Ahí está. El 2.2. Y ahora en lugar de estar, póngale en. Póngale un CH. Bien, ¿qué le pasó? No estaba invitado, póngale sudo systemctl. Para no comenzar a repetir. No, creo que no voy. Otra vez, en lugar de estar, póngale link. Ya que le puse el label, ya va a arrancar la máquina automáticamente. Bien, les decía el día de ayer que esa base de datos originales en la que nos crea, como hacíamos para verlo, usábamos ShowDBS y ahí teníamos las bases de datos que están almacenadas. Y dentro de esa base de datos teníamos la base de datos que creamos el día de ayer, que era School. ¿Cómo hago para cambiarme de esa base de datos? Use
y el nombre de la base de datos, que en este caso sería school. Cuando hacemos el cambio, automáticamente vean, ya le aparece en lugar de test, aparece school. Eso significa de que ya tengo seleccionada esa base de datos, esa es mi base de datos de trabajo. Ahora, ¿cómo hago para mostrar las colecciones? Para entrar siempre a Mongo hay que encenderla, no se puede quedar solo abierto. Si no les enciende, tienen que escribirle sudo system ctl enable Ahí comencé a escribirlo, mongo sh. Para que eso, cuando arranque el sistema operativo, arranque de una sola vez MongoDB. Yo como tengo ya virtualizado, no hay ningún problema. Si ya le entró, si cuando usted puso Mongo sh entró automáticamente, no hay problema. Es porque ya se activó. Bien, seguimos. Vamos a trabajar con la base de datos school. Entonces le ponemos use school. Ya estamos en la base de datos school. ¿Cómo hago para mostrar las colecciones? Show collections. Y ahí te dice que tenemos dos colecciones, tenemos usuarios y tenemos grados. Si quiero ver los documentos que tiene usuarios, no. Si quiero ver los documentos, es db.usuarios.find y allá me va a dar los documentos que tiene esa colección. Y ahí aparecen. El día de ayer agregamos a Benjamín, a Wilfredo, a William, a Diego y a Wendy. O sea, son los documentos que tenemos almacenados. Y nos eliminamos a Nayeli, ¿cierto? Bien. ¿Perdón? Solo uno me quedó. Lo borré todos. Solo Benjamín Hernández. Santana, sus 25 años me sale. Benjamín es el primero. Y los demás también los tenía, pero no sé qué pasó. Deja quedado ahí. Entonces se guardan cada vez que usted le da un insert, se guarda. Si no me vale la flechita, tiene que saber cuando lo insertó. Y lo vuelve a insertar. Bien. ¿En qué vamos a trabajar el día de ahora? Vamos a seguir viendo un poco acerca del comando find. Vamos a ver del comando find. Vamos a trabajar ahorita con el primero, con el segundo. O vamos a trabajar con este que dice William. ¿Okay? Vean, lo que vamos a hacer ahora es decirle que dentro de la colección que se llama usuarios, vamos a buscar ahora un objeto, esto lo vimos el día de ayer, cuyos nombres tengan la palabra William. Ese es el que nos vamos a buscar, que es uno de los que insertamos el día de ayer. Y ahí aparece. Cabe mencionar que en el caso MongoDB es case sensitive. ¿Okay? Si por ejemplo nosotros acá buscamos William con W minúscula, vean, no aparece. Entonces es case sensitive, significa de que al inicio cuando nosotros utilizamos la búsqueda de palabras debemos de colocarle la letra mayúscula al inicio para que pueda, o debe ser escrito tal cual cuando nosotros deseamos buscarlo. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, si necesito hacer una búsqueda en donde no me importa cómo está escrito? Yo no sé, no tengo idea. Ya vamos a ver más adelante, eso se le conoce como expresiones regulares, que me van a permitir en este caso realizar búsquedas un poco más complejas. Por el momento vamos a trabajar con este. Bien, el primer parámetro del comando find se llama, en este caso es la condición. Pero sin embargo, después de la condición, tiene otro segundo parámetro. Lo vamos a rellenar acá. Se lo voy a poner como comentarios para que lo sepan. Vamos a trabajar ahorita con la proyección. El segundo parámetro que tiene, en nuestro caso MongoDB, se le conoce como proyección. Como ya vimos que queremos buscar o buscábamos a un documento donde el nombre tuviera la palabra William, después lo puedo poner una coma, puedo abrir y cerrar llaves.
Y el segundo parámetro que vayamos a agregar sería en ese caso la proyección. ¿Qué es la proyección? Por ejemplo, si yo quiero que del resultado solamente aparezcan nombres y aparezcan apellidos, yo le puedo poner nombre 2.1, apellido 2.1. Pónganlo de esa manera y finalmente me dicen qué pasa. Aquí yo me equivoqué en la inserción. ¿Perdón? En la inserción de los demás. El ID me sale a mí. ¿Solo el ID? Sí. Es nombres. Te lo paso, yo tengo, Dame un poco. le paso todo. Sí. Solo que la edad de la boca no la tengo. Ah, pues sí. Ok, vamos a ver. El ID y el nombre que sale. ¿Perdón? Así. Pónganle el usuario de tu página. Dice, Mándamelo todo de una sola vez. Porque ahora estoy en todo problema. nombre 2.1, apellidos. Bueno, Después se cayó. y aquí la nombre. Ajá. El suyo le falta iniciación. Ya le van a pasar. Pero no sé si lo puede congregar en la máquina virtual. Sí. Ya está desde la de por sí. Bien, si le doy enter acá, vean lo que pasa. Si le doy enter, básicamente lo que ha hecho es con la proyección decirme que me muestre solo los nombres de apellidos. Ya no aparece ni el nickname, ni la dirección, ni la edad. ¿Qué significa? Que a través de la proyección yo puedo especificar qué campos necesito que aparezcan. Sin embargo, van a notar que están nombres, apellidos, pero la ID, aunque yo no lo especifique en la proyección, sigue apareciendo. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente: dentro de la proyección le puedo agregar otra coma y decirle _ID 2.0, y en ese caso ahí vamos a quitarnos ese ID. Si ahora lo di enter, van a notar que los únicos datos que aparecen son nombres y apellidos. Entonces, ¿qué hacemos con la proyección? Con la proyección lo que hacemos es quitar, decirle, en ese caso a MongoDB, cuál de los campos que yo quiero colocar son los que quiero visualizar. Cuáles son los campos que quiero que aparezcan dentro de la parte de la proyección. Ahora, como ahí solamente pusimos nombres y apellidos, solamente esos aparecen. ¿Qué pasa, por ejemplo, si intentamos hacer esta combinación? Yo le voy a poner edad 2.0. Vean, si le pongo edad 2.0, básicamente le estoy diciendo con esa edad 2.0 que no me muestre la edad. Sin embargo, cuando lo estamos mostrando, sí me aparece un mensaje de error que dice que no puedo hacer una exclusión de campo edad en una proyección que tiene solamente de inclusión. O sea, yo puedo nada más decirle que el campo que no aparezca es el ID, pero si quiero hacer una combinación de campos a visualizar y campos a ocultar, no lo puedo hacer. O hago solamente lista de campos que quiero que aparezcan, o hago una lista de campos que quiero que no se muestren. Así que, por ejemplo, si lo que yo quiero es no mostrar la edad y no mostrar el ID, entonces lo correcto sería ponerlo así. Lo correcto sería ponerle _ID 2.0 y luego edad 2.0. Me van a aparecer todos los campos menos el ID y la edad. Y en ese caso sí, ya no debería de darnos error. Vean, solamente aparecen nombres, apellidos, nickname y dirección, y la edad y el ID desaparecen de la lista. Entonces, en el caso de la proyección, solamente puedo hacer esa combinación. O pongo una lista de campos que quiero visualizar, o pongo una lista de campos que no quiero visualizar. Imagínense, por ejemplo, en un documento que tenga 45 campos.
o tenga 50 campos, por ejemplo, y de los 50 solo quiero visualizar 45, no me voy a poner a colocar una lista de los 45 nombres con el valor de 1. Mejor por el contrario, coloco la lista de los 5 con el valor de 0 y me sale más corta la sintaxis. Entonces, es de esa forma, digamos, puedo evitar que aparezcan o no esos elementos. A eso normalmente se le conoce como proyección y es el segundo campo que tenemos dentro del comando find. También en el comando find podemos hacer esto, que en lugar de ponerle una condición, podemos colocarle solo llaves vacías. Porque si se dan cuenta, esa proyección se la hemos aplicado solo al documento que acabamos de filtrar. Pero yo necesito algunas veces aplicarle la proyección a todos los documentos. Entonces dejamos vacío el primer parámetro, ponemos nada más llaves, coma, y luego colocamos en el siguiente la lista de los campos que quiero ocultar o que quiero visualizar, y al darle enter ya me aparecen todos. Vean, ahora sí me aparecen, desde el primer documento aparecen filtrados, solo que no me muestra el ID y no me muestra la edad. ¿Okay? Así es como funciona la parte de la proyección. Pues poner para ese el código. Sí. Ya. Ahora, voy a mostrar ahorita los de la edad. Quiero ver cuáles son los que tienen edad. Edad tenemos 2 de 25 y 1 de 30. Vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiarle al primero, o al al primero le vamos a cambiar al primero que tenemos acá, que sería este, le vamos a cambiar la edad. Le voy a poner aquí, vamos a copiarnos este Object ID para poder cambiar específicamente ese elemento, y luego en esta parte de acá le ponemos db.usuarios, solo lo vamos a hacer con el primero, db.usuarios. ¿Cuál es el comando para actualizar, para modificar un documento? Update one, si lo queremos hacer con un solo documento. Primer parámetro que vamos a colocar es la condición debería de ser _id, 2 puntos, y acá lo que hago es ponerle object ID, abrimos paréntesis y comillas, y adentro colocamos el object ID, y después colocamos las llaves, y ahí vamos a empezar a colocar lo que necesitamos, en ese caso reemplazar. ¿Qué operador utilizábamos para actualizar? ¿Operador? ¿Se acuerdan qué era el operador? Set. Y luego abrimos y cerramos llaves, y adentro le decimos qué es lo que quiero actualizar. Como lo que queremos actualizar de ese documento es la edad, le vamos a poner 20. Entonces ahora sí le ponemos set edad 2.20 y le damos enter, y eso haría que ese registro se quede automáticamente se quede actualizado. Con ese actualizamos la edad. Acuérdense que el Object ID lo tienen que copiar de su documento porque no es exactamente el mismo que yo tengo. Entonces tienen que ir al Object ID, pueden copiar todo esto aquí porque cuesta seleccionar desde acá, pero en teoría ustedes seleccionan desde aquí. Aquí no deja, pero pueden seleccionar nada más el string y luego en la parte de acá escribir _id, 2 puntos, object ID, paréntesis, comillas, colocamos en la cadena de caracteres y ya podemos
actualizar específicamente ese documento. ¿Cuál era la idea de hacer ese cambio? Pues que ahora, si yo le pongo db.usuarios.find, van a notar que ya tenemos registros con edad 20, 25, 30. Este no tiene edad. Este campo que está acá no tiene edad, y este de aquí tiene la edad pero en numérico. Entonces, ahora que ya tenemos esos datos así agregados, podemos crearnos condiciones un poco más complejas. Imagínense que me dicen, quiero que me muestre todos los documentos en donde la edad sea mayor que 25. Entonces puedo escribir edad, dos puntos. ¿Se acuerdan que en programación para poder colocar mayor usamos este símbolo? Pero aquí dentro de MongoDB vamos a usar operadores. En este caso el operador que vamos a utilizar es siempre, le ponemos llaves y le ponemos $GT, dos puntos, 25. Y con eso le decimos ahora, quiero que me muestre todos los documentos que la edad sea mayor a 25. El $GT significa mayor que. Entonces, en esa sintaxis estamos diciendo que la edad sea mayor que 25. Entonces, ponemos el nombre del campo, seguido de esos dos puntos, y luego $GT para especificar el operador. Y si le damos Enter, van a notar que solamente hay uno que tiene edad de 30. Si ahora, bueno, no lo hace con el otro, hay otro que tiene 30 pero es string. Entonces ese que es string no lo compara, solo compara los que son numéricos. Y si yo quiero ponerle mayor o igual, solamente le pongo GTE. En lugar de GT le ponemos GTE, y en ese caso ese GTE sería mayor o igual. Vean ahora, si le doy Enter me aparece el primero que tiene 25 y el segundo que tiene 30. Entonces el primero es, el GT es solo para mayor y el GTE es para mayor o igual. Si quisiera, por ejemplo, mostrarme los que son menores que, entonces existe un comando que es un parámetro, perdón, un operador que se llama LT. El LT sería menor que. En ese caso, esa expresión se leería que me muestre todos los documentos de la colección usuarios que el campo edad sea menor a 25. Y ahí el único que nos da que es menor a 25 es Benjamín. Entonces ese hace el proceso de menor que. De igual manera, si quiero compararlo como menor o igual, le escribimos LT $LTE y ese sería menor o igual. De hecho, traducido, creo que el GT es Grand Dam y el LT, ese sí no me acuerdo, pero la E viene de iguals. Con ese LTE ya nos muestra 20 y 25 porque incluye los menores o iguales que 25. ¿Se acuerdan que en programación existe un operador que se llama diferente? Normalmente el diferente lo ponemos en Java, por ejemplo. Para poner diferente usamos el signo de admiración cerrado y el signo igual. Eso es indiferente, o sea, lo hacemos básicamente así. Eso es en Java. ¿Cómo es en ese caso en Mongo? En Mongo lo que hacemos es utilizar el operador que se llama NE. Ese sí, traducido es not equal. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Que me muestre todos los documentos de la colección usuarios en donde el campo edad sea distinto de 25. O sea, me van a aparecer los de 20, me van a aparecer los de 30, menos los que sean iguales a 25. Y ahí están. Tenemos
De hecho, ahí sí aparece este de 30, ya les voy a explicar por qué. Aparece este vacío porque pues no lo tiene. Aparecen el de 30 y el de 20 menos el de 25. Entonces así se expresa, de esa manera se expresa para decirle que sea un valor distinto de, y le colocamos justamente el valor que queremos agregar. ¿Alguna vez utilizaron el parámetro int en... ¿El LT para Dentro de- mostrar los mayores o menores? ¿Perdón? El LT era para mostrar Los menores. LT es para mostrar los menores y el GT es para mayores. Y el LTE es menores o iguales y el GTE es mayores o iguales. Le decía si habían utilizado alguna vez el IN, que es el operador IN en SQL. ¿No? Dentro de MySQL, Oracle o creo que era no. IN. Les voy a mostrar cómo funciona. Le colocamos en ese caso db.usuarios. Aquí ponemos el parámetro int y en lugar de colocarle 25 voy a abrir corchetes. ¿Qué significa cuando son corchetes? ¿Qué significan los corchetes? que son múltiples datos. Varios datos, o en este caso se le conocen como vectorable. Significa que lo que voy a suministrar es un vector o una lista de datos. En ese caso le voy a decir que me muestre 20,25. Entonces ahí le estoy diciendo que me muestre todos los documentos en donde el campo edad sea igual a 20 o sea igual a 25. ¿Okay? Entonces ahí me van a aparecer dos. Me va a aparecer Benjamín y me va a aparecer Wilfredo, que sería en ese caso los dos que tienen el valor de 25. Si yo colocara, por ejemplo, en esa lista que también quiero los de 30, entonces le puedo poner int 30 y me va a mostrar los de 20, 25 y 30. Es como que yo ponga que sea igual a 20 o igual a 25 o igual a 30. Y ahí si le damos enter, ya ahí aparecen los tres documentos. Entonces el parámetro in sirve para dar una lista de valores de los que yo quiero que se tomen como condición para mostrarlos, que sean iguales a esa lista de valores para mostrarlos en el resultado. Para eso sirve el parámetro in. Lo que deben de recordar es que es una lista de valores. Bien, ¿qué pasa? Les voy a mostrar algo. Déjenme ver primero cómo vamos a poner la condición. Bien, vamos a empezar así. Le vamos a poner db.usuarios.find y le voy a poner nombres, $, $GT, $, y la D. ¿Cómo traduzco eso? Si lo traducimos literalmente como dice es: muéstreme todos los documentos que en el campo nombres sea mayor, este es mayor a la letra D. Y vamos a ver qué resultados vamos a obtener y me dicen si los analizamos. Aparece William, aparece Diego y aparece Wendy y aparece Wilfredo. ¿Cuántos tenemos? 4 o 5. 4. Cambiémosle por la D y ahora pongámosle, en lugar de D, pongámosle W. ¿Cuántos aparecen ahora? 3. ¿Cuál desapareció? Bueno, no aparece ni Benjamín, no aparece Diego, no aparecen 2. ¿Qué es lo que hacen en este caso? Mostrar los que están después de esas letras. Los que son mayores a esa letra, pero esto lo que hace es hacer comparaciones. Básicamente lo que le dice es que considere en ese caso la primera letra como la posición en el alfabeto. Entonces la W está justo después
de Diego, Benjamín, como el Diego empieza con D y Benjamín empieza con B grande, entonces significa de que como está antes, esos no aparecen, aparecen los que están después. ¿Okay? De igual manera, imagínense que le pongo así, WI. ¿Cuántos aparecen ahora? Solamente aparecen 2, porque ahora ya consideramos la segunda posición. Le decimos que empiecen con la letra WI, pero por ejemplo Wendy, que es con la letra E, como la E está antes que la I, ya no aparece. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo si en lugar de ponerle GT le ponemos LT? Si le ponemos LT, No aparece ninguno. entonces aparecerían los que sean menores que WI. Aparecen Wendy y aparece Diego. Benjamín no aparece porque el campo se llama nombre y no nombres. Por eso no aparece Benjamín. Pero los que el campo nombres sea igual a W, sea menor que WI, ¿por qué aparecen? Porque antes de la W se encuentra, antes de la WI se encuentra la WE y se encuentra también la DI. No sé si se acuerdan o nunca fueron curiosos de cómo ordenaban a los alumnos en las listas en los colegios. Por apellido, normalmente por apellidos. Y empezaban, por ejemplo, si dos personas se llamaban, uno era de apellido Palacios y el otro también era de apellido Palacios, ¿cómo consideraban para ordenarlos? Tomaban el segundo apellido. Entonces ya decían, Palacios que va a ir primero, dependiendo de su segundo apellido. Si uno era Palacios Maño, por ejemplo, y el otro era Palacios Martínez, entonces el primero debía ser Palacios Martínez. Entonces aquí hacemos lo mismo, comparamos las letras. Si las primeras son iguales, entonces nos pasamos a la segunda. Si las segundas coinciden, comparamos la tercera y así podemos ir comparando las demás caracteres. Entonces en ese caso la WI, antes de la WI está la WE y está la DI. Por eso es que aparecen antes esos valores. Entonces, ¿eso qué significa? Que podemos hacer comparaciones de cadenas de caracteres, pero utilizando en este caso letras, usando por supuesto los operadores mayor que y menor que. Si alguna vez le dicen, muestre un listado de todos los clientes que están después de la letra M, que dicen que están después de la letra M, que su apellido empieza después de la letra M. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un LT o un EGT, perdón, y le ponemos 2 puntos M, y me van a aparecer todos los Martínez, Moreno, Morán, los apellidos con P y así sucesivamente, porque nosotros estamos filtrando todos los que en ese caso la letra comienza con la M. Esa es la manera de filtrarlo. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, como este es un documento estructurado, un documento no estructurado? Ya vieron que, por ejemplo, hay algunos documentos, que no tienen el campo de edad. Entonces, ¿qué pasaría si me dijeran, mire, sáquenme un listado de todos los alumnos, en este caso, de todos los usuarios que no les suministramos de edad, que se les olvidó agregarle la edad? ¿Cómo podemos hacer para agregarlos? Entonces le podemos poner 2 puntos, aquí le ponemos find, abrimos paréntesis, abrimos corchetes, y aquí utilizamos en ese caso el campo edad, 2 puntos, le ponemos dólar y el parámetro se llama exist, 2 puntos, 1. Así. Entonces, si ahora le damos enter, van a notar que por el momento me aparecen todos los que contienen edad. ¿Cómo hago para mostrar a los que no tienen edad? Ahorita me aparecen todos los que tienen edad. Traducido, ahorita esa línea dice que me muestre todos los documentos de la colección usuarios en donde el campo edad contenga esté contenido o esté almacenado dentro de ese documento. ¿Cómo hago para decirle que no me muestre o que me muestre los que no contienen edad? ¿Qué le podría hacer acá? Agregarle el, ¿no? ¿El? El no existe. No, así como está,
Si le pongo 0, el 1 significa que me lo muestra. Y si le pongo 0, que no me lo muestra. Que no existan en ese caso. Entonces, si le ponemos 0, ahora dice que me muestre todos los documentos que no tengan el campo edad. Y ahora sí ya le puedo decir, mire, todos los que no tienen el campo edad son estos listados que tenemos acá ahora. Y ya lo podemos empezar a cambiar. También ya vimos que tenemos que el campo edad lo han suministrado mal. Hay un documento que tiene la edad pero de tipo string. También nos pueden decir, mire, quiero que me saque un listado para ver cuáles documentos está mal escrito la edad. Entonces podemos hacer lo mismo. Le podemos poner db.usuarios.find. Le ponemos acá edad, 2 puntos. Le ponemos type 2.2. En la documentación yo le voy a poner en la plataforma un link donde van a saber todos los posibles valores que le podemos agregar al type. Pero entre estos el valor que estamos buscando es 2, que eso le indica de que sea de tipo string. Entonces ahora me va a decir, muéstreme todos los documentos de la colección usuarios en donde el campo edad sea de tipo string. ¿Les dio error? Y si no nos sale nada, en ese caso que tenemos, si tenemos, No le sale nada. ajá, Y tiene uno que sea... sí, y seguro es Ah, ya sé por qué. ¿Le apareció un libro? No, no me parece. Y luego cuando tengo que hacer Si tiene una edad con string, no me sale nada. póngale los tonos, ya los tonos. Ahí. Ah, que no tiene ninguno, pues. Pero agregar, Yo tenía uno, lo borró ayer. ajá, ayer lo borré, pero nada. Por eso es que no le aparece. Vean, esto también puede ser un clásico error. Se lo voy a mostrar acá para que lo tomen en cuenta porque pues no dice nada.
Imagínense que yo escribo mal usuarios y le doy enter, no me dice nada, no me dice no existe la colección, no me dice nada, simplemente no me da datos. Entonces es muy probable que hay que revisar bien cómo está escrito cada uno de los datos para poder generar en este caso el resultado. Bien, veamos ahora otro operador. Les voy a poner aquí el operador OR. Digamos que yo necesito extraer del listado, vamos a ver alguno que concuerde. Vamos a ver la condición que nos vamos a armar. Yo necesito sacar del listado un documento o los documentos que la dirección sea Aguachapán o que la edad sea 30. Fíjense bien, voy a sacar un documento que la dirección sea Aguachapán o que la edad sea 30. ¿Cómo funciona el operador OR? Que es el que vamos a ver en este momento. Este operador. ¿Cómo funciona? Lo que debemos hacer es ponerle db.usuarios.find y como vamos a colocar una expresión, en ese caso una condición compuesta, entonces vamos a poner $OR, y como lo que vamos a hacer es colocar dos condicionantes, una que dice que la edad sea igual a 30 o que en ese caso la dirección sea Aguachapán, como voy a proporcionar dos condiciones, entonces aquí lo que le voy a enviar es un vector. Abrimos y cerramos corchetes. Y luego dentro del vector, entre llaves, colocamos la primera condición. Y le ponemos que la edad sea igual a 30, coma, o que la dirección sea igual a Aguachapán. Vean que ahí ya lleva varias llaves, varias comas, varios símbolos, entonces ya puede tratar de confundirse. ¿Qué tienen que recordar? Que el OR lo que debo de proporcionarle es un vector. Por lo tanto, después del OR coloco dos puntos y abro corchetes, porque es un vector. Luego, como el vector debe de estar compuesto por dos condiciones, y las condiciones siempre son un objeto clave valor, abro llaves y coloco edad 2.30 y luego dirección 2 puntos Aguachapán. Ahí estoy haciendo la combinación. Si ahora le damos enter, ahí aparecen los dos documentos. Vean que este de aquí abajo, este no tiene edad. Este no tiene edad, pero sin embargo tiene la palabra Aguachapán en dirección. Este sí tiene edad y el valor es 30. Entonces, o cumple una o cumple otra condición. Eso es lo que hace el parámetro OR. Bien, veamos ahora otra condición. Imagínense que yo quiero sacar, quiero ver, vamos a ver de nuevo todos los documentos. Quiero sacar un documento, vamos a sacar este. Quiero sacar un documento que la edad sea 30 y que la dirección sea en La Libertad. ¿Ok? Lo vamos a hacer así. db.usuarios y le ponemos edad 2.30, dirección 2 puntos La Libertad. Ok, ahí le ponemos doble condición. Con eso lo que le estamos diciendo es que me busque un documento en donde la edad sea igual a 30 y la dirección sea igual a La Libertad. Vean que ahí solamente hay uno que cumple esa condición. Solamente hay uno que dice que la edad es 30 y la dirección es La Libertad. Cumplió, ¿verdad? No hay ningún problema. Significa de que aquí, de manera implícita, estamos colocando el operador y. Ya vimos cómo funciona el operador OR. Pero ahora, si yo separo condiciones por una coma, aquí estoy usando el operador y. Pero vean qué sucede si nos armamos esta otra condición. Le voy a poner otra vez db. La voy a escribir y la vamos a leer. Entonces aquí le voy a poner que la edad, 2 puntos, y le ponemos $GT
25. Vamos a poner GTE 25, coma, le ponemos edad 2 puntos, LTE 2 puntos 30. ¿Cómo traducimos eso? ¿Cómo lo traducimos? Que la edad Sea mayor o igual a 25. mayor o igual a 25, Y sea menor o igual a 30. que sea menor o igual a 30. O sea, que solamente me deben de aparecer dos documentos, en teoría. Deberían de aparecer dos documentos. Sin embargo, aparecen 3. ¿Ya vieron que aparecen 3? ¿Y qué pues sucede con el primero? El primero dice edad 20. ¿Ok? Entonces uno dice, pero según la condición que yo he colocado, ese no está en el rango, porque dice que tiene que ser mayor que 25 y menor que 30. Pero aquí me está colocando una edad igual a 20. Entonces, lo que sucede en este caso es que cuando vayamos a hacer comparaciones con el mismo campo, en este caso con el campo de edad, es mejor utilizar el operador OR. ¿Cómo nos quedaría con el operador, con el operador I? ¿Cómo nos quedaría con el operador I? Le vamos a poner db.usuarios.find, abrimos y cerramos llaves, y aquí vamos a utilizar el operador I. Vean qué complejo, no complejo, sino que qué extensa nos va a quedar la condición. Primero, pues usamos el operador I, le ponemos 2 puntos, y como es un operador igual que el OR, que le vamos a suministrar varias condiciones, entonces voy a colocar corchetes. Y en esos corchetes le decimos que, abrimos llaves, que la edad 2 puntos, otra vez llaves, le ponemos GTE 25, que era $GTE 2.25, y aquí ponemos otra coma, abrimos llaves, le ponemos edad 2 puntos y le ponemos $LTE 2.30. Vean que lo que tengo que tratar de ver es que esta coma separa las condiciones. Entonces, esta es la primera condición, la que tenemos hacia acá es desde aquí hasta acá es la primera condición, y de aquí hacia acá la segunda condición, que está separada dentro de los corchetes. Esto es parte del find y el paréntesis que tenemos que cerrar. Entonces, ahí básicamente le estamos diciendo que solamente me muestre esos dos, que sea mayor que 25 y que sea menor que 30. Ahí lo interesante de saber cómo funciona es que el operador I, que sería el que teníamos AND, lo que tiene que proporcionar es un arreglo. Lo mismo que el operador O, lo que tiene que proporcionar también es un arreglo. Y en ese arreglo, ¿qué es lo que vamos a poner? Objetos que corresponden en ese caso a las condiciones. Ahí vamos a colocar condiciones dentro de esos arreglos, expresados en este caso como corchetes y separados por comas. Entonces, eso es básicamente lo que hemos hecho aquí arriba. Aquí arriba abrimos corchetes y esta que tenemos acá pasa a ser, esta que tenemos acá pasa a ser nuestra primera condición hasta la primera coma, y de aquí para acá pasa a ser la segunda condición hasta antes del corchete.
yo puedo suministrar todas las condiciones que yo considere necesaria. O sea, ahí puedo seguir digitando más condiciones si yo lo considero necesario. Hagamos una combinación, por ejemplo, les voy a poner esta y me dicen cómo la vamos a leer. ¿Cómo la leeríamos? Ahí siempre hay que ir abriendo y cerrando para no equivocarse. ¿Cómo la leemos? Sería que me muestre todos los documentos de la colección usuarios donde nombre sea igual a Wendy Y no, antes de i, o donde nombre sea igual a Wendy o dirección sea igual a Libertad y edad sea igual a 30. Entonces el documento debe cumplir con la condición: o tiene la palabra Wendy o tiene la Libertad y 30. O sea, si tiene Libertad y 30, cumple. Si tiene Wendy, cumple. Entonces le hemos puesto que los nombres sea igual a Wendy o que la dirección sea igual a la Libertad y la edad sea igual a 30. Pero aquí hemos puesto el libro. Entonces, la segunda condición debe de cumplir con edad 30 y la Libertad. Eso debería demostrarnos, en teoría, debería mostrarnos dos registros. Aquí me faltó cerrar una llave. Faltó cerrar una llave. Aquí falta cerrar un corchete. Así. Voy a poner en blanco. Y ahí estamos.
Entonces, si se dan cuenta, el segundo documento dice Wendy no tiene dirección, cumple con la primera condición. Y el primero dice que vive en la libertad y tiene 30 años. ¿Okay? Esa ya es una combinación entre un OR, un AND. Ahí podemos ir haciendo varias combinaciones dependiendo de la expresión que nos vaya a generar. Es más difícil de leer, porque si se acuerdan, por ejemplo, cuando ustedes lo hacían en SQL, pues ponían una condición AND, otra condición OR, y así lo iban expresando. Sin embargo, acá, como usamos operadores, entonces los operadores entre corchetes, llaves, va haciendo un poco más compleja la operación. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es de que cuando vayan armando la condición, abran y cierran llaves para evitar que les vaya a dar algún conflicto. Y después va a funcionar. Les voy a poner otra y me dicen cómo se lee. El NOT funciona como en cualquier lenguaje de programación, lo que hace es negar una expresión. Entonces, ¿cómo leeríamos eso? Que la base de datos en la tabla usuaria encuentre la edad que no sea menor o igual a 25. ¿Cuáles aparecerían? Que no sean menores o iguales que 25. El 25 le excluye. Solo aparecería el de 30. Entonces, según esto, aparecen, bueno, incluso aparecen los que no hemos colocado. Entonces, aquí sería que muestre todos los documentos en donde el campo edad no sea menor o igual a 25. Ese es el operador NOT. ¿Preguntas? ¿No? Hasta ahí vamos a ver esa parte de los operadores. Ya vimos operadores para el mayor que, el menor que. Ya saben que el igual solamente se colocan los dos puntos y el valor, y eso es el igual. Ya vimos operadores para incluir una lista de valores, como el IN. Operadores diferente, que es el NE. Ya vimos operadores lógicos, como el OR, el AND, y el NOT, que serían tres operadores lógicos. Con eso ya podemos crearnos expresiones mucho más complejas. Digamos, podemos colocar condiciones en donde me muestre un conjunto de valores dependiendo de los resultados que nosotros querramos obtener. Vamos a dar nada más una pequeña introducción, porque lo vamos a ver en la otra clase. Vamos a hablar acerca de subdocumentos. Lo que acabamos de crearnos ahorita en todos los ejemplos básicamente son documentos, pero también podemos trabajar con subdocumentos. Los subdocumentos, básicamente es reducido a un concepto simple, es un documento incrustado dentro de otro documento. ¿Okay? Por eso se llama subdocumento. Básicamente es un documento que está dentro de otro documento. Como ya vimos que la colección está compuesta por documentos, entonces básicamente los documentos lo que contienen son subdocumentos.
Vamos a agarrar uno de los que tenemos ahí, cualquiera. Voy a listarlos y voy a tomarme el ID. Vamos a tomar el segundo, por ejemplo, o el último, para hacerlo más fácil. No, el segundo. Vamos a agarrar el segundo, le hago doble clic al segundo, me voy a copiar el Object ID y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner db.usuarios. Para actualizar, ya vimos que es date one, abrimos paréntesis, colocamos llaves y ahí ya puedo colocar la condición, dos puntos guión bajo ID, ponemos Object ID y ahí pegamos el valor. Ese es el campo que vamos a actualizar. Bien, vean, lo que vamos a hacer es agregarle un subdocumento. Entonces, para agregarle ese subdocumento, vamos a poner coma, vamos a abrir y cerrar para colocar el objeto y colocamos $set, dos puntos, y ahí dentro de ese vamos a colocar, en ese caso, el nuevo campo. El nuevo campo que vamos a colocar se va a llamar teléfonos. Teléfonos. Dos puntos. Ahora, cuando ustedes le piden teléfonos a una persona, hay algunos que tienen 3, 4, 5 números de teléfono. Sí, bueno, hay un solo teléfono, se pueden cargar varios números. Entonces, cuando yo le pongo teléfonos, entonces acá, por ejemplo, una persona podría tener teléfono de casa. Entonces, en lugar de ponerle solamente dos puntos y el número de teléfono, puedo abrir y cerrar llaves y ponerle, por ejemplo, casa, dos puntos. Y ahí sí ya puedo colocar el valor, 2207, por ejemplo, y un número cualquiera. Ya tenemos el teléfono de casa, ahora voy a colocar el teléfono celular, dos puntos, y aquí le ponemos, por ejemplo, ese número. Ya tenemos el celular y vamos a poner el teléfono del trabajo. Y en el teléfono del trabajo, pues igual le ponemos un número cualquiera. Vean, ese que vamos a hacer ahorita es una inserción de un subdocumento. Lo vamos a digitar, le vamos a dar enter y después lo revisamos a ver cómo quedó. Entonces si le damos enter, y ahí se hizo el proceso de actualización, ahora ya lo puedo filtrar, le puedo poner db.usuarios.find, puedo poner de nuevo la condición del guión bajo ID, dos puntos, Object ID, pegamos en ese caso el Object ID y vamos a listar solo ese documento. ¿Qué vamos a encontrar ahora en ese documento? Vean que el documento original empieza acá, después de Object ID aquí abrimos llaves, pero si se dan cuenta ahora teléfonos tiene un nuevo subdocumento. O sea, aquí ya abrimos llaves, en esa parte de acá significa de que teléfonos está compuesto por casa, celular y trabajo. Entonces este campo que tenemos acá internamente ahora también almacenamos un subdocumento. En el caso de MongoDB hay ciertas limitaciones porque, por ejemplo, imagínense que acá en teléfonos se me hubiera ocurrido, bueno, en el trabajo a esa persona le dan dos teléfonos, uno que es el de la oficina y otro que es el de trabajo, por ejemplo, el personal. Yo le podría haber puesto aquí dos puntos, oficina y otro personal, sería otro subdocumento. Y dentro de ese puedo agregar otro subdocumento y así puedo seguir agregando más subdocumentos. MongoDB permite un total de 100 niveles de subdocumentos, o sea, un documento sobre otro documento, sobre otro documento, sobre otro documento. Puedo tener un total de 100 niveles, pero imagínense ya un documento con 100 niveles, significa que hemos hecho un proceso de desestructurar un documento muy complejo. Normalmente uno genera 1, 2, 3 niveles, 4 niveles quizás máximo, pero de ahí en adelante probablemente ya no sea tan necesario.
porque ya creamos un árbol muy complejo. Y además de eso, también debemos de considerar que un documento tiene un límite, fíjense bien, tiene un límite máximo por documento de 16 megas. Nosotros tenemos que guardar la información en 16 megas. Ahora, ¿cuántos son 16 megas? Son 16 millones de caracteres. ¿Okay? Así que imagínense cuántos caracteres puedo almacenar en una, digamos que como en la base de datos un registro, aquí el límite para un documento son 16 millones de caracteres. Entonces, en ese espacio, incluyendo el nombre del campo, incluyendo los dos puntos, podemos almacenar 16 millones. Y de niveles, el nivel que tenemos en los subdocumentos, nada más puedo colocar 100 niveles de subdocumentos. De ahí ya no me puedo pasar. Ese es el límite que podemos obtener. Ya les voy a enseñar en la otra clase cómo podemos tener acceso específicamente. Por ejemplo, yo quiero conocer el teléfono del trabajo. ¿Cómo puedo llegar hasta el teléfono del trabajo? Lo vamos a ver en la otra clase. Pero por lo menos acá ya nos dimos cuenta que yo a un documento principal le puedo seguir agregando subdocumentos. ¿Ok? Entonces estaría bien que pudiéramos hacer nosotros un documento de nombre, apellido. Digamos de que en lugar de que aquí, digamos, le pusiéramos nombres. Ajá. Y dentro de él pusiéramos nombre, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido, apellido de casada, por ejemplo. Entonces ya podría dividir, solo nombres podría dividirlo en partes, en pequeños campos. Lo mismo podría ser dirección, por ejemplo. En el caso de dirección podría poner la calle, avenida, departamento, ciudad, podría estar conformado en un solo campo. Digamos, desestructurarlo para, digamos, dividirlo. Así, de esa manera ya no tengo separados nombres y apellidos. Yo ya sé que dentro del nombre voy a encontrar incluso primer apellido, segundo apellido, tercer apellido. ¿Ok? Bien, ¿dudas? Eso de cómo lo organizamos, pues depende de la lógica que cada quien le vaya a aplicar. No hay una forma buena o mala, sino que básicamente el problema que nos vamos a encontrar después es cómo hago para recuperar esa información. Porque esta información, ya vamos a ver más adelante, yo la tengo que pintar en algún lugar. En una aplicación móvil, tengo que mostrar en una aplicación web. Entonces, ¿cómo voy a hacer para, obteniendo la estructura del documento para poderla visualizar en pantalla? Y eso lo vamos a aprender más adelante, pero para que tengan una idea de hasta dónde puedo desestructurar. O sea, yo debo de pensar en todo. Debo de pensar en cómo estructurar mi base de datos, cómo estructurar las colecciones y después esa misma manera me va a servir de manera correcta para poderlo pintar en los otros elementos donde lo voy a usar. Cuando veamos aplicaciones, diseño de aplicaciones móviles, ahí se van a dar cuenta que esos mismos datos que tenemos acá, yo los puedo extraer y pintarlos en una aplicación como esa. Cuando veamos, por ejemplo, aplicaciones al final del ciclo que estemos trabajando con React y consumamos APIs, ahí se van a dar cuenta cómo React le va a hacer para pintar esos datos en una página web. Entonces, todo eso es parte de la estructura que nosotros debemos ir pensando con anterioridad. Bien, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta acá y nos veríamos el día lunes. Acuérdense que el día martes sí tenemos examen. La otra semana, martes, vamos a tener examen y el lunes tenemos clases.